Bueno, propicios días, tardes o noches, amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Aquí Saúl González al micrófono. Bienvenidos a todos. Hoy, como veis, tenemos un directo de presentación, de gameplay de presentación de Hot Wheels Unleashed, o como demonios se pronuncia en inglés. Ya yo tengo un inglés muy de España, así que me tendréis que perdonar la gente de Latinoamérica que tenéis por afinidad con los americanos un inglés mucho más trabajado que el mío. Y bueno, junto a mí tengo hoy, para este evento que están preparando, tengo a Fran G. Matas. Hola Fran, ¿cómo estás? Muy buena, pues aquí con el musicote de fondo de Hot Wheels Unleashed. Bueno, tú sí, lo vas a pronunciar mejor que yo seguro. Bueno, yo con acentazo de Córdoba, ¿sabes? Que tampoco está muy allá. Pero vaya, con muchas ganas de que nos muestren el gameplay y yo iré contando cositas porque yo no sé si lo que yo he probado es exactamente lo que van a mostrar. Sí, pero de todas formas, vaya, que he probado yo este arcade que viene de la mano de Milestone. Correcto. Lo que te voy a decir que puedes decir que lo has probado, pero que de momento no puedes comentar nada, me parece. Y Fran se cayó porque no está seguro. Bueno, no pasa nada, lo que decía Fran, que este, bueno, es un juego que se basa evidentemente en los coches coleccionables de Mattel, que muchos de vosotros conoceréis. Ahí siempre ha habido un poco de rivalidad, Hot Wheels, Micro Machines. Yo siempre he sido un poco más de Hot Wheels. Y vamos, detrás del juego está Milestone, que vamos, es un veterano estudio de juegos de conducción, tanto de motos como de coches. Por ejemplo, en los últimos años, bueno, en 2020 Monster Energy Supercross 3, MotoGP 20, Drive 4, MXGP 2020, MotoGP 18. Este 2021 están preparando MotoGP 21, Hot Wheels Unleashed, Monster Energy Supercross de Freestyle Video Game 4. También hace años pudimos ver otros juegos muy chulos de Milestone, como World Rally Car 4, FIA World Rally Championship, y bueno, o Valentino Rossi The Game. Es, como os digo, un estudio especializado en juegos de carreras. Y bueno, le queda poquito a esto para empezar, Fran. ¿Fran? Bueno, algo ha pasado con Fran, así que vamos a ver si empieza este evento de Milestone y comenzamos ya a ver lo que ocurre con este Hot Wheels. Hola, por cierto, a todos los que estáis en el chat. Y bueno, esto empieza ya. Hello everyone, my name is Diego Sebastian and welcome to this exciting show. We are going to be getting an exclusive first look at the brand new video game dedicated to Hot Wheels, a certifiable American legend that has played such an integral role in the lives of generations all around the world, through childhood and beyond. Aquí está este evento de presentación, que lo que te decía Fran, que tú lo has probado, pero creo que todavía no puedes hablar de él, ¿verdad? Bueno, disculpa que se me ha ido esto un momento, ya sabéis, el internet. No pasa nada, cosas del directo. Y vaya, sí, o sea, estaba diciendo que sí, que he podido probar una pequeña demo, una pre-alfa, quiero decir, el juego en un estado todavía bastante temprano. Y no tengo claro si es al 100% lo que vosotros veis este gameplay. Bueno, lo que te decía, que estaba repasando a ver lo que habíamos firmado. Sí, eso, podíamos decir que lo hemos probado. Y también podemos decir que, bueno, pues tendréis impresiones, creo que mañana, si no me equivoco, o bueno, durante los próximos días, tendréis impresiones en Vandal de Frank, que ha podido jugar este videojuego de Hot Wheels, que como decía, ¿tú qué eras de pequeño? ¿Más de Hot Wheels o de Micro Machines? De muy pequeño era más de Micro Machines, pero en esta etapa de justo antes de la adolescencia me regalaron unos poquitos Hot Wheels y estaba bastante a tope con ellos, Hot Wheels tiene una pinta como más molona, ¿no? Más de malote. A mí me gusta más Hot Wheels. Sí, o sea, es, digamos que era como mucho más vertiginoso y espectacular todo, ¿no? Y eso ya vais a ver ahora. Creo que se ha adaptado bastante bien al videojuego.
videojuego. For almost a decade, and before that I was a fan as a kid, much like all of our fans out there. And you know, it represents passion for automotive, passion for everything four wheels, passion for speed, but also passion for kind of what the brand stands bueno, Gato Marco nos pregunta si es multiplataformas, solo para algunas plataformas. Pues mira, este Hot Wheels sale en todo: PlayStation 4, PC, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 y Xbox Series X y S. Y la fecha de lanzamiento, si no ha cambiado, es el 30 de septiembre del 2021. A mí estos jueguitos que son un poco arcades, de carreras, un poco vertiginosos, que los hemos visto en bastantes veces, sobre todo quizás incluso más en máquinas recreativas y no tanto o en ordenadores y quizás un poquito menos en consola, pero a mí me gustan mucho. Creo que son frescos, que son divertidos. Evidentemente tampoco hay muchos, pero yo creo que es algo que viene bien porque es una experiencia muy particular que yo creo que se disfruta muy bien de tanto en cuanto. Y vamos, yo es un juego de estos que me pillaría para echar unas tardes. O sea, es un género que tuvo una época dorada en la época de los 128 bits y al principio de la generación de PS. Parece que vamos a ver. Bueno, estaban hablando del gameplay, perdona, Fran, sí. No, sí, y que vaya, que es un género que ahora, sobre todo desde la generación pasada, que hemos visto cada vez menos, ¿no? Que sí, que están ahí los Forza Horizon y los juegos así arcade muy grandes, pero los arcades así con ideas locas y más medianos como que se han ido yendo poquito a poco y por eso me apetece mucho este Unleashed. Sí, yo estoy un poco como tú, porque por ejemplo de Motor Strong, que era un clásico de los arcades, ha desaparecido prácticamente. Juegos de este estilo un poco más arcaditos y tal, cada vez hay menos, quitando evidentemente grandes proyectos como Horizon, que es el rey de los arcades ahora mismo, conducción, pero no es el mismo arcade, porque Forza Horizon o los Need for Speed son como un arcade con un poquito de simulación y tal, y esto ya es arcade más a lo loco. Sí, o sea, esto a ver, salvando la distancia, ¿no? Se parece muchísimo más a, no sé, un Burnout, ¿no? Que a un Forza Horizon. I'd like to ask you the same question I asked Ricardo from Mattel. What does Hot Wheels mean to you? Hello everyone, I'm very happy to be here today. Well, for me, Hot Wheels is collecting. I'm a collector. I love race cars, road cars, sports cars, muscle cars, and so I'm completely aware that there's something for everyone in this big universe of Hot Wheels, but that's what I like. And today we'll see a pre-alpha build that's still in development. Many things are going to change, but we are eager to show you the game. Yo me espero un poco un rollo Trackmania, ese juego clásico de Ubisoft, evidentemente. Esto está más orientado a carreras, pero el Trackmania yo creo que cogí un poco ese... Yo creo que esto es casi uno de los mejores juegos de Hot Wheels, sin coches de Hot Wheels evidentemente, porque lo que vemos en Trackmania son como coches de juguete, pero muy libres. En Trackmania los coches yo creo que están un poco inspiraditos, lo que pasa es que los circuitos son muy molones. Y a ver este Hot Wheels lo que nos ofrece. Bueno, aquí tenemos por fin un poco de gameplay. An energetic arcade racer. It's going to be out on all the consoles and on PC, and it's a game that's very easy to pick up. Está diciendo que es muy accesible, muy fácil de ponerse a los mandos. Tanto consolas como PC. But also special parts, the orange tracks, and we invented also some special parts to play with. Sí, que han reinventado algunas partes especiales para jugar con ellas. So you'll be able to bend reality. In fact, you'll be able to create things that you cannot have in real life, and that's the fun part of the game. Hey, Federico, y que puedes crear cosas que no puedes tener en la vida real, que es una de las partes divertidas del juego. Bueno, y veíamos un circuito clásico de Hot Wheels, una especie de nitro, los coches chocándose un poco unos contra otros. But I have to say that there are more than 60 cars
Están hablando ahora de los coches y a qué pensar la variedad enorme que tienen para elegir para montar un 60 coches, traje. ¿no? Sí, va a haber más de 60 coches. Y es que claro, que pensar que Hot Wheels tiene 53 años de historia. O sea que hay muchísimos coches ahí entre los que elegir. Sí, tanto diseños atrevidos, como futuristas, como inspirados en coches reales. Hot Wheels tiene en series de animación, Hot Wheels tiene muchísimo. Incluso Monster Trucks. Sí, hubo una serie de Hot Wheels que eran como todoterrenos, que iban avanzando como más lentamente porque se movían automáticamente por raíles imantados. Y no sé, ojalá metan eso por aquí. Bueno, aquí vemos un poco la selección de coches, que como veis tiene velocidad, poder de freno, aceleración, el uso, el nitro, como queráis llamarlo. Ya a raíz de las películas de A Todo Gas se llamó nitro a todo. O sea que... So you will see some duplicates, but this will not be the case in the final title because I don't want to go into much details in order to not spoil any surprises, but we have more than 60 vehicles in the game and many more will come after launch. Muchos detalles, porque lo que te decía es que tiene más de 60 coches en el lanzamiento del juego y que luego van a ir agregando más coches. Supongo que algunos en formato gratuito. Of course, each car has a rarity. And this rarity represents its place inside the game. There is a rarity system that we are going to explain in the future, and that really brings out the spirit of collecting various Hot Wheels vehicles. And before we go into much details for this, I actually would like to explain a little bit how we are going to obtain vehicles inside the game. Con el coleccionismo real, haciendo algo de estilo Magic de Gathering y tal, y que tengas tu Hot Wheels real ahora y que tengas una especie de código para meterlo en el juego. Eso sería algo muy chulo, muy transmedia, que yo creo que casaría bastante con Hot Wheels. Ostras, pues sí, no lo había pensado, pero me parece una idea de negocio sobre todo de cara a nuevos lanzamientos. Se ha hecho con otros juegos con figuritas y tal, y con Hot Wheels sería, vamos, perfecto. Tener tu juego de Hot Wheels y encima te compras tu coche y puedes tener el coche también en el juego. Mira, justo antes hablaba de los raíles imantados y ahí ha aparecido una sección imantada en la que el coche se pone boca abajo. New castings come out each year, but they may have a different livery from the year before, and maybe your favorite livery is not inside the game. So we decided to give you a livery editor, an extremely powerful livery editor, where you can actually create your outfits exactly as you want them. And of course, if you are the creative type, you can upload those liveries online. And if you don't want to go to the angle of, customizing a vehicle, you can just search for the vehicles and the liveries that have been uploaded and download them, apply them. Sé a lo que te refieres, pero yo ahora mismo estoy igual que tú. No se me ocurre cómo se dice. Libreas. En español. Libreas que son como los diseños del coche y tal, como las pinturas y todo el diseño del coche. Bueno, dice que tienen dificultades y que van a haber incluso peleas contra bosses en el juego. Acaban de confirmar modo multijugador a pantalla partida para 2 jugadores. Y después acabamos que yo creo, pero vamos un segundito. Vale. Y después acabamos de ver ese enorme dragón, ¿no?, en la pista. Y es que eso es algo que siempre ha tenido Hot Wheels y que creo que le pueden sacar mucho jugo, ¿no? El tema de esos grandes monstruos, ¿no? Y esos diseños alocados de las pistas que en un videojuego puede ser muy espectacular. Sí, desde luego. Yo creo que a eso se referían un poco con las luchas contra los jefes, que igual integran de alguna forma dentro de algún circuito y puede estar muy chulo. Because you can use it to get out of the corner faster,
You can use it to overtake at the very last moment the last car in the final lap. But also you can use it to try to kick the cars out of the track. You can use it to be sure to close the loop. And there's a lot of situations where you have to know where not to use it, not to jump off the track. So knowing the tracks is also very important. There are many different special pieces. Sí, a ver, eso está confirmado, así que lo puedo decir, pero yo creo que ellos van a entrar en más profundidad. Parece por lo que se ve en el gameplay, tú no confirmes nada de esto, ya lo podremos ver en los próximos días en Vandal, pero parece que controlar lo que llamaríamos un alcance grip, el derrape y demás, va a ser importantísimo. Por ejemplo, el que es muy importante derrapar bien o gripear es en Mario Kart, por ejemplo, controlar ese derrape que tiene Mario Kart, y aquí parece que va a ser también esencial controlar bien ese derrape, como culea el coche para tomar bien las curvas y sacar velocidad. Sí, además eso es algo que le dan ahí un margen muy grande, ¿no? Para crear variedad de vehículos a la hora de controlar, ¿no? Porque a lo mejor no es tan fácil hacer que un vehículo se sienta distinto o se perciba distinto a los mandos a la hora del manejo en sí, pero sí es más sencillo hacerlo que se diferencien cómo derrapa, ¿no? And each one of these environments has its special characteristics. Ya de entrada se ve como los coches, como este coche, por ejemplo, que es un poco más robusto, más estilo 4x4, como que derrapa peor que el típico Mustang americano, que parece que tiene un derrape más ágil y demás. Aunque sean coches de juguete, no quiere decir que todo se comporte exactamente igual. Claro, y fíjate que justo cuando ha derrapado se ha chocado con el quitamiedos, ¿no? Por decirlo de algún modo, y como que se ha elevado, ¿no? O sea, como que sí que tiene una física como que vale, que el tamaño al que lo vemos es como si fuera un coche real, ¿no? Pero parece que tiene física como de juguete. And there is also a special environment in the game. It's what we call the player's home base. You see, this environment is a little bit different from the others because there is actually a certain level of customization involved with it. And I think we're gonna go into more details with this in a future video. You see, since we are talking about content and we want to be 100% transparent with you, I'm pleased to say that we will have more than 40 tracks at day one and 6 different environments. We also have quite the hefty future planned for this game and a lot of new content coming your way. Sí, circuitos más de 40. Si me das un segundo. Sí, lo acabo de decir, es que no lo escuché bien, pero creo que era más de 40. Federico. Now, one last question for you, Michele. Are there any plans for players to be able to create their own tracks using the original Hot Wheels pieces? Bueno, aquí van a hablar de la going to be a track editor in the game. Confirman and the big el news track is editor. that it's the very same editor that the designers are using to create the tracks you've seen and you'll see. Acaban de decir que las mismas herramientas que han usado ellos para crear los circuitos que hay en el juego son los que pueden usar los jugadores. Adding loops, adding special parts, everything they do, you'll be able to do the same. To play them online, to play them in split screen. So it's going to be a very, very powerful tool, very easy to use, and you're going to have a lot of fun with it. And bear in mind that everything you've seen is in pre-alpha stage. So everything is still in development. There are many things that will unveil in the next months. So there's a lot to see, lots of developments, and many news. El juego va a salir en el mes de septiembre. Thank you, o sea, que tiene mucho tiempo todavía para. Special surprise for the community. Now, can you tell us what it is? Yes, we kept it for last, and it's the premiere of the gameplay trailer. So enjoy it, and I hope you like it. Gameplay trailer, así que vamos a ver qué nos dan. Tengo ganas de tener una habitación enorme en la que puedes instalar un gran circuito de fotos. Ojalá. La sensación de velocidad, para mi gusto, está bastante bien conseguida, ¿eh? Estaba comentando de Phantom y otros espectadores
que les gustaría que integraran un editor de pista, y va a haber un editor de pista, un creador de pistas para que hagáis la que queráis, lo acaban de decir ahora mismo. Bueno, como era de esperar, meterte en las zonas de turbo va a ser también muy importante. No me he fijado si tienen un poquito de rebufo con los coches, no me parece. Pero son coches de juguete, o sea, que rebufo poco. Sí, me gusta mucho esto que... De los caminos alternativos en los circuitos en los juegos de carreras arcade. Sí que suele merecer la pena, pero como te confundas pierdes muchísimo tiempo y dale ya. Mira, ahí tenemos ese pedazo de atajo. Madre mía, pues sí, de estos seguro que hay unos cuantos y que los más pros, sobre todo esto para el multijugador, cuidado, oh, madre de Dios. Sí, eso es puro Mario Kart, vaya. Bueno, como veis, el 30 de septiembre de 2021. Para práctica, o sea, para todas las plataformas, excepto y excepto Stadia, que sepamos, vaya. This is really taking the concept to the next level, and as a keen gamer, I can't wait to get my hands on it. And I bet that you are as excited as I am. Let's fuel our hype even more by having a look at how incredibly fun Hot Wheels Unleashed is going to be. Check out these reactions from some very lucky creators who had the chance to already put No their creo que dure muchísimo más. Yo creo que ahora, en reacciones de los creadores, supongo que hayan podido probar el juego junto a ti, Fran. Sí, o sea, no, y aquí, en este gameplay, por ejemplo, todavía parece más rápido todo. Sí. Es que la sensación de velocidad está muy conseguida, la verdad. Es fundamental en un juego de carreras. Bueno, mira, esto no lo habíamos visto en el gameplay, que te puedes pegar un peñazo y salir del circuito. Siamo nettamente ultimi comunque, ci hanno bruciato tantissimo. Vai, bustino, niente, ci ha preso. Ma hay que esquivar el escupitajo de la araña. Sí. Getting it out of the corner that works perfect. Boost out of the corner as well. Push it up to 6th place. Final lap. Let's do this. Come on, this plays so nicely. This is definitely something, and I think with the track editor as well, people are going to have so much fun with this game. Podium. Oh no, I've been smashed. I'm going up sideways. Wow. Vamos con el Lupi. De representación española aquí. Sí. Venga. Un clásico. Venga. Vamos. No. Vaya. No. Vaya, The Symphony. Primero no me lo creo. Vamos, que está la última curva. Vamos. Sí. Sí. Now that you have seen the video game and the reactions of those who had the chance to play with it, time to go back to the developers to answer your questions from the Milestone HQ in Milan. Well, that's all from me for now. Hope to catch you online as soon as the game drops, and I'm looking forward to challenging you on track. Go fast. Go Hot Wheels. A su final. Bueno, ahora. Hello, welcome back. We are here. I hope you enjoyed so far. Parece que va a haber una rueda de preguntas. Sesión de preguntas y respuestas con los responsables principales. Let me read through. Ignacio asks, there will be crossplay? ¿Habrá crossplay? Importante. Okay, so crossplay is something extremely hard for us as a developer. Dice que es muy difícil para ellos. A series of challenges. Están mirándolo y meterlo. Especially on the cross generation. Sí, especialmente entre generaciones. We are not looking at cross-platform as of now. Yeah, it means like PlayStation 4 against PlayStation 5, Xbox. De momento están mirándolo para hacerlo entre plataformas, entre PlayStation 4 y PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, S, pero de momento no entre plataformas, o sea, no un cruce entre PlayStation 5 y Xbox. De momento. Do not expect it at day one, I would say, but it's something we are looking at. Oh, then, can we customize gameplay cameras? We've always seen the ahora una pregunta si se pueden personalizar las cámaras. Why are we working with this kind of camera?
It's something that we considered. ¿Es algo que consideraron durante el desarrollo? Cameras is something that you see quite a lot of games do, but in this game there are a lot of situations that are quite extreme, like going upside down or having. Está diciendo que hay muchas situaciones que son muy extremas, o looping y demás, y yo creo que por eso lo han descartado. Poses quite the challenge. Not from a technical standpoint, but more from a gameplay perspective. Pero que lo han descartado más por una perspectiva de gameplay que por la parte técnica. The race with such a variety of situations. So we are focusing. What's going on around you, seeing far to understand what's going on or in next the loop. On the track. Yeah. And so as of now, we are focusing on the gameplay camera that you've seen in the gameplay. Then. Cars lineup will be the 2021 only, or there will be some other cars from the past? Asks Russell. Van a preguntar si hay coches solo del 2021 o del pasado. I can't go into many details for this. I can assure you that you will not see only cars from 2021. Pero no solo va a haber coches we've done our research and we have gone in the past to search for the best. Que han hecho la investigación en el pasado para ver los mejores. Sí. Aquí va a haber peleita, Got some aces. You know, going only for the 21 lineup will be a disservice, in my opinion. Okay, then a question that I see quite often about the accelerators cars. There will be anything about this? Many of you are asking. So we're listening to your feedback, guys. I can't, of course, anticipate anything, but we are working on it. I mean, we are seeing what you want. We know what you want. También. And saben que lo queréis. Tened un ojo puesto en ello. Pero de momento parece que no van a salir de inicio, pero puede que lleguen, como decían antes, en una actualización futura. Do we race only on orange track pieces, or is there anything else? Well, that's a clever one, Akim. Yes, this is actually one of my favorite questions because solo hay I really pistas love naranjas. Editor, and I can assure you that it has been built with an incredible amount of customization in mind. So you are not forced to go only on orange track No te has forzado a usar solo pista naranja. When you use the track piece, you can actually customize it a little bit. La pista la puedes personalizar, sí. Yes, there are incluso en color. You can have very wide parts of the track where you don't actually go on the on the track pieces, but you can wander around, use the environment. Yeah, where you can use the environment. That's one of the strong points. Exactly, and also you actually have two different type of races. You might have catch a glimpse of it in the gameplay. But there are both circuits and point-to-point. Acaban de decir que hay carreras, ¿no? Sí, carreras normales, ¿no? De varias vueltas y otras de las típicas de punto a punto. Sí, las típicas que serían un poco más de Trackmania. Sí, y que también se puede usar, van a poder usar el propio entorno para hacer el circuito. ¿Se podría personalizar el entorno? There is one environment that is customizable. Hay uno que es personalizable. To be the home base of the player, and you have quite a degree of customization involved in it. We are going to show it later, and I think you will be satisfied because you will be able to express your style with this environment. Dice que cree que va a gustar porque cree que los jugadores podrán expresar su estilo en este entorno de juego. Pregunta sobre los DLCs ahora. Yeah, there is actually a lot. Yes. First thing first, we have both free and tanto DLC gratuitos como de pago planned. And there are different types of content actually, because we are going to cover a lot of content that with our DLCs, from vehicles to new truck pieces, and also what we call full expansion sets. That is something that you're going to see into the future, but contain quite Vale, por una parte va a haber coches, por otra parte circuito y por otra parte expansiones completas que van a traer mucho contenido. Something bigger, you know, to make the game very long life beyond the day one and more. Yes. Then will be the new cars making their debut in Hot Wheels Unleashed? Asks Athazad Ninja.
Well, there are various 2021. Hablan ahora que sí habrá nuevos coches que harán su debut en el juego. Because we might ruin the surprise. Yeah, but there's a lot of things we cannot cover, even if we would like, because much of the content will be unveiled later on. So keep following us on our social media, because there's going to be a lot to see and to hear and to enjoy. But yeah. Yeah. I wonder how the drifting system works. If it has one, yes, it has one. Deseo que el sistema de derrape funcione. It's actually quite complex. Our drifting system y dice que es un poco complejo, que está basado en the knowledge that está basado en el conocimiento has gained over the years working on de Milestone en los juegos a lo largo de los años. It's actually all based on the braking. Y que está basado en el you brake in order to start the drift, but then you are quite free to control it during the actual drift. Y que empiezas a frenar para hacer el derrape, pero que luego lo puedes ir controlando. Absolutely. You slam the brakes, you turn, and you start drifting. And while you drift, you still have control over the throttle. And you can brake, you can boost. And then you understand you can change behaviors. Por lo que estoy entendiendo, a partir de ahí lo controlas como acelerando, frenando y jugando con la combinación de botones de acelerar, freno e incluso con el boost para salir rápido de la curva. Absolutely. Exacto. I know it's a classic, but you know it's the classic. Easy to learn and hard to master. Sí, bueno. This was the approach. El clásico easy to learn, hard to master, fácil de aprender pero difícil de dominar, que caracteriza, que bueno, una frase que antes usaba mucho Blizzard y de la que se han apropiado muchos estudios de videojuegos, que al final yo creo que es lo suyo, que un título sea fácil que puedas jugar fácil, aunque luego la curva para dominarlo del todo sea más compleja. Claro, y sobre todo en juegos así, ¿no? Que son muy de pasar el mando a un colega o darle otro mando. No va a haber loot boxes, por cierto. Cuando haya DLCs, lo que ves es lo que hay. No tenemos sistema de loot boxes ni nada por el estilo. Hay cosas en el juego en el que hay un sistema aleatorio en el que interviene, pero no va a haber nada parecido a las loot boxes. For loot boxes. Absolutely. There are DLCs and everything, but not loot boxes. Me parece una muy buena decisión. A ver si se van a la B las loot boxes ya. Well, seems like our time is over, so thank you. F por las loot boxes en el chat. Bueno, pues con esta pregunta, confirmando que no habrá loot boxes, acaba este evento. A mí de momento lo que he visto me ha gustado. Lo que he visto me ha gustado. Es un juego que, evidentemente, este Hot Wheels no va a ser el mejor juego de carreras de la historia de los juegos de carreras, evidentemente, ni creo que lo quiera serlo. Pero tiene una pinta muy divertida, un perfil muy fanbase que creo que a los amantes de Hot Wheels les va a encantar. E incluso a los amantes de la conducción arcade, yo creo que les va a gustar mucho. Tiene muchas posibilidades. El sistema de derrape me ha gustado. Lo que he visto, lo que hemos visto, que al final no hemos podido jugar. Bueno, tú sí, pero no puedes decir esta mañana. Voy a dar un poco para atrás en el vídeo para que veamos un poco de gameplay, chicos, que parece que se ha cortado un poquito la misión. Y bueno, yo lo único que comentar es eso, que estoy de acuerdo en que evidentemente esto no va a ser un Vandal Paradise, ¿no? Un arcade que nos vaya... un juego de conducción muy disfrutable, ¿eh? Claro, pero que yo sí le veo un potencial muy grande como ese juego de carreras que siempre tienes ahí, que es súper directo, súper accesible y súper variado, porque si aprovechan no sé si llamar propiedad intelectual a Hot Wheels es una IP, apropiado. Sí, pero que pensad en la inmensa variedad de vehículos, de tipos de trazados, de cositas, de elementos interactivos, ¿no? Que han ido sacando en los juguetes que se pueden aplicar al videojuego. Quiero decir, es que pueden hacer algo muy variado y muy distinto. Yo creo que va a ser un
buen juego y un juego muy divertido. Habrá que ver cómo aprovechan los atajos, habrá que ver cómo se siente ese derrape, que yo creo que va a ser fundamental en las manos, pero tiene buena pinta, tiene muy buena pinta, y yo creo que divertido va a ser, que es lo primordial. Bueno, Fran, pues con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado en este directo y a ti por acompañarme, Fran. Así que gracias a todos, chicos. Muchísimas gracias por vernos, por estar aquí contigo y eso, y prestar atención a Vandal en las próximas horas y días, porque se va a publicar un breve impresiones, ¿no? De eso, de haber probado la pre-alfa y de haber charlado un poquito con los desarrolladores, que si os ha llamado la atención lo que habéis visto, creo que os puede resultar muy interesante. Pues eso es todo, chicos.